¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la economía argentina con otro notable invitado, Alfredo Zayat, economista directamente desde Buenos Aires. Alfredo Zayat, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿cómo andan? Alfredo, el viernes el diario bonaerense Página 12 publicó un artículo que llevaba como título "La consultora 816, la más consultada del mercado, afirma y dice: la crisis es Milei". ¿Tu reacción? Y sí, acá el problema en Argentina es la improvisación de la gestión económica y sin ni que hablar del resto de la administración del Estado. Eh, en Argentina se ha votado a una persona eh, que en los medios de comunicación ha funcionado en la lógica del rating, pero en lo que es la gestión, en el pensar en el Estado argentino, en pensar en la política económica argentina, no muestra capacidad para desplegarla. Esto quedó demostrado ya desde el primer momento que él gana las elecciones. Yo no sé si lo recuerda mucho, pero él gana las elecciones y él está, antes de asumir, un mes en un hotel de capitales privados, eh, sin salir de ese hotel. Y todos los que estuvieron trabajando con él previamente y fundamentalmente en el área económica, él se graduó de economista. Eh, no fueron desplazados. ¿Qué es lo que implica esto? Que sectores del poder económico con diversos intereses fueron armándole el gobierno en el área económica, ¿no? Y operativa. Y entonces por eso aparece el ministro de Economía Luis Caputo, en su momento asesor y después ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. En el Banco Central, el ministro elegido, Luis Caputo, elige a su socio de una consultora privada, de la consultora Anker, consultora vinculado a negocios financieros, y lo que implica es que él no tenía plan de gobierno. Eh, y así es, lamentablemente se está desarrollando la Argentina en estos casi 2 años de gobierno. Y entonces no hay política productiva, no hay política industrial, no hay política de relaciones exteriores. Vos fijate que lleva casi 20 meses, 21 meses de gobierno y no tuvo ninguna reunión bilateral de Estado con por consiguiente, con otro país, ¿no? No tiene relaciones exteriores, solamente tiene un alineamiento obtuso y cerrado con Estados Unidos y con Israel. Eh, entonces, ¿qué es lo que hay? Muchos hablan del gobierno de Milei. Yo le pongo un entre paréntesis al comienzo y pongo desgobierno de Milei. Muchos dirán, pero mirá el apoyo político, el apoyo social que ha tenido durante todo este tiempo, y es obvio, no lo ignoro, pero eso no me impide hacer la descripción que comparto y que cuando sea el momento, no sé cuándo, de que esta experiencia oscura de la política y la economía argentina termine, algunos de estos puntos que nosotros estamos mencionando van a ser mucho más visibles. También lo que tiene que ver con la parte mediática. Hay consenso de que no solamente en la Argentina los medios hegemónicos, estamos hablando del grupo Clarín, el grupo La Nación, de alguna forma no han sido especialmente críticos con él, sino todo lo contrario, como parte, digamos, de una agenda de grandes intereses económicos. Pero en definitiva también es muy fuerte en redes sociales y eso lo ha apuntalado en cuanto a mantener
digamos, por lo menos su agenda discursiva, por llamarlo de una manera. Sí, así es, pero se ha debilitado en estos últimos 2 meses. Tanto el apoyo de lo que son los factores de poder en Argentina, como también a nivel mediático. Porque tal es el desastre que está eh, desplegando en su gestión económica, que ya no es solamente que las pequeñas y medianas industrias están cerrando, están perdiendo rentabilidad, sino que las grandes empresas están perdiendo rentabilidad. Y los últimos balances, por ejemplo, del primer semestre, muestra que las principales empresas de alimentos en Argentina, en Argentina están perdiendo muchísima plata. Digamos. Entonces, me parece que ya, y además los desbordes de Milei, en un primer momento son un personaje, son aprobados y son recibidos como parte de un personaje. Pero ya después, ya eso se va desgastando y ya la figura de Milei, yo digo que ya empezó a tener un proceso de desangelamiento. Y también, si, no sé si tú manejas otros accesos a otras encuestas, pero la tendencia en las encuestas es una caída en los niveles de aprobación y menciono simplemente unas cifras y tú me corriges si estoy demasiado lejos de la realidad, con un nivel de aprobación anterior del orden del 40%, ahora ya lo ubican alrededor del 30%, o sea que el hombre se puede decir que viene en caída libre o es exagerado. Vos fíjate cómo son esto el tema de las encuestas y por ahí la volatilidad de la opinión pública, pero que claramente está en retroceso. A lo que se le suman los hechos de corrupción, ¿no? Que en las últimas semanas han tenido muchísimo más repercusión. Los hechos de corrupción se conocen de hace bastante en diferentes ámbitos del gobierno, solamente que ahora adquieren mayor dimensión. Pero ¿sabes por qué? Porque la situación económica no da respuesta y para los grandes grupos económicos tampoco. Y entonces por eso pasan a tener visibilidad. Porque si uno tiene que pensar lo que fue la estafa de la meme coin Libra, entonces, pero en ese momento apareció y no tuvo tanto impacto. Pero hay un elemento estructural para tratar de entender este proceso político económico de Argentina, es que Milei es el mascarón de proa de un objetivo de transformación estructural de la Argentina. Y para eso se necesita que la sociedad convalide una transferencia de ingresos regresiva como la que ha sucedido en, esto, en este periodo, pero que se consolide esa transferencia de ingresos, no que venga otro gobierno y empiece a reparar los daños y por consiguiente mejore los ingresos de los sectores vulnerables. Pero bueno, eso es la fantasía de un sector del poder en Argentina. Después está la realidad. Y la realidad muestra que hay mucha resistencia a convalidar y consolidar fundamentalmente la transferencia de ingresos. Se puede dar, como se está dando, esa transferencia de ingresos, pero cuando empieza a haber esa pérdida de consenso sobre el gobierno de Milei, ¿qué es lo que implica? Y bueno, porque hay una resistencia a que se consolide un país de un 70% de la sociedad excluida o en todo caso de condiciones de vida de subsistencia. Y la Argentina tiene una historia diferente. Y bastante diferente, un país no solamente de una riqueza incuestionable, sino de una historia de clase media y una vida muy admirable a todo nivel, incluso a niveles de conquistas sociales y jamás vivir por lo menos denuncias como que millones de niños se van a dormir sin cenar, los niveles de pobreza han llegado a cifras récord, todo eso no es parte de la historia de la Argentina, sino todo lo contrario. Exactamente, es así, es esa descripción perfecta que estás haciendo, eh, porque hay en un sector del poder económico ese objetivo, el objetivo de consolidar
una sociedad polarizada. Una sociedad polarizada es una minoría que está en la pirámide de ingresos en la punta, con niveles de ingreso elevadísimo, consumo suntuario y acceso a todos los bienes sociales y económicos disponibles. Y una mayoría de subsistencia. Bueno, esa estructura es muy difícil de desplegar en Argentina. La cuestión es que tiene muchos costos esas estrategias, esas tensiones que se viven en Argentina. Yo menciono que la Argentina tiene, y no es un concepto propio, sino que la verdad es incorporado después de lectura de muchísimos estudiosos sobre la realidad argentina, tiene un movimiento pendular, ¿no? De gobiernos de derecha a gobiernos desarrollistas, de economía aperturista a economía proteccionista, de una economía que se endeuda a una economía que se desendeuda. Entonces, todo eso genera muchísimo malestar. Y ese malestar se refleja a veces en el voto, a veces en la calle, con protestas, y en el voto, la última elección, se manifestó ese malestar de inestabilidad, ese malestar de estancamiento económico. Si agarrás las comparaciones de la economía en variables macroeconómicas con respecto a Brasil, por ejemplo, la otra gran potencia de América Latina, y lo pones el punto de partida, solamente el punto de partida, en 1970, si querés 1975, cuando se produjeron los golpes militares, digamos. Entonces vos tenés que la Argentina casi está estancada, está un poquitito arriba, pero y Brasil lo tenés en ascenso, obviamente con pequeños serruchos, pero en ascenso. Entonces, esto es un elemento que hay que incorporar para el análisis de qué es lo que le pasa a la sociedad argentina, el malestar que se vive en la Argentina porque no se logra procesos de estabilidad y de desarrollo. Alfredo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alfredo Zayat directamente desde Buenos Aires. Alfredo, economista, estamos hablando precisamente sobre la economía argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Alfredo Zayat directamente desde Buenos Aires. Alfredo, economista, estamos hablando sobre la economía argentina y el gobierno de Javier Milei. Hablando de el presidente Javier Milei, un hombre de ultraderecha, y pasando, digamos, por el microscopio lo que tiene que ver con sus niveles de moral y de percepción de lo que tiene que ver con una estructura respetable. Acá estamos hablando de un presidente que por lo menos ha vivido en estos 20 meses que lleva en el poder claramente 3 escándalos. Básicamente hablemos de, en titulares, y tú después me ayudas a desarrollarlos, el tema de que lo han titulado la Coima Gate. Coima es sinónimo de sobornos a nivel popular, que salpicaría entonces a la hermana Karina Milei con la compra de medicamentos y quedarse con comisiones. Coima Gate. Por el otro lado, estamos hablando de la criptoestafa Libra, y por otro lado estamos hablando, Alfredo, de aquellas maletas o valijas, como decimos en el Río de la Plata, que entraron al aeropuerto internacional sin ningún tipo de control. ¿Cuál de las 3 tú la estás siguiendo con más atención o puede tener repercusiones más importantes en cuanto a mostrar que este señor que había vendido
que él iba a luchar contra lo que le llama la casta. Por lo menos la denuncia es que la casta resultó siendo el pueblo y él parte de la casta. ¿Cómo lo lees? Así es, hiciste la descripción de los 3 casos de corrupción más escandalosos de un gobierno que es de corruptos y que tiene a Milei y a su hermana Karina Milei en la cúpula de esa estructura. El último caso, que es el que estabas mencionando vos, que se llama Coima Gate, involucra en forma directa a Karina Milei, su hermana, y que ocupa un cargo que es de secretaria general de la presidencia, no es ministra, no es vicepresidenta, pero tiene un poder muy, muy fuerte dentro del gobierno de Milei. Para decirlo en una forma muy, muy sencilla, una empresa vende los medicamentos al Estado para un programa específico que atiende a personas con discapacidad y cobra un 8% de coima. Y el 3%, de acuerdo a audios que se han viralizado en la Argentina, ese 3% le corresponde a Karina Milei. Pero ¿quién lo dice? Ahí es el tema. ¿Quién es el que dice esa estructura de distribución, de porcentaje y de distribución del coima? El titular de la agencia dedicada a atender a los discapacitados. Entonces, pero el tema es tan aberrante, tan escandaloso, porque se da en el momento que el gobierno decide disminuir el dinero destinado a los programas para atender a los discapacitados, a lo que se le suma que en el Congreso, frente a esta aberración moral, política, social, económica, humana, busca dar de baja esa medida del gobierno. Pese a eso, el gobierno de Milei adelantó el boca del propio Milei que va a judicializar esa medida del Congreso. Bueno, obviamente está el nivel de escandaloso en términos morales, ya no solamente porque el gobierno de Milei se agarra, se castiga a sectores hipervulnerables, sino que además roba del dinero que va para esas personas. No sé qué otra definición más se puede encontrar a semejante escándalo. Bueno, eso es Milei. Esos son los hermanos Milei. Eso es Karina Milei y eso es Javier Milei. Por eso tiene hoy una dimensión mayor. Si a nivel de montos, ¿qué es lo que puedo decir? Y bueno, sí, la meme coin Libra, algunos hablan de 150, 250 millones de dólares que todavía están en una situación oscura de a dónde está ese dinero, pero bueno, pasa a estar como esta cuestión de las criptomonedas, ¿no? Pero el escándalo vinculado con el sector de la discapacidad es ahí, yo creo que fue el límite. Yo creo que esto es lo que hoy tiene muchísima más repercusión e impacto en la opinión pública. Y también se dio un fenómeno que es histórico, que en 22 años jamás se había dado a nivel del Congreso argentino, que entonces revoca, es decir, deja sin efecto ese veto del presidente Milei, que vetó justamente porque el Congreso en realidad quería aprobar el proyecto para ayudar a este programa de emergencia de discapacidad que ayudaba a quienes a su vez ayudan, digamos, a los discapacitados e incluso algunas pensiones le daban aumento. Bueno, en principio el Congreso lo aprueba, Milei, como tú dices, pese a que estaba en ese escándalo de la Coima Gate, lo veta y ahora, en días recientes, el Congreso por primera vez en 22 años veta un veto presidencial. ¿Cómo lees tú las implicaciones económicas y las implicaciones sociales y también políticas? Es
Es un costo elevadísimo. Yo creo que va a ser es un punto de inflexión. Lo que vamos a ver ya es una degradación de este gobierno. Acá el interrogante principal es si después de las elecciones de octubre, cuando pase la de las elecciones de medio término, que es el 26 de octubre, y que incluso decís en los próximos meses, hay un reordenamiento de este gobierno. Hay, como yo te mencionaba antes, es una suerte de desgobierno, Milei. Y yo creo que ahí es donde se va a jugar el destino político de este gobierno de ultraderecha. Me parece que va a ser clave en eso. Por eso esto es un punto de inflexión, es un punto de inflexión indudable. Como mencionabas vos, en términos políticos, económicos y sociales. Hay un programa de radio, de streaming donde se difunden una vez por semana lo que se llama jingles, ¿no? Donde tantos propios como oyentes mandan canciones reversionadas y obviamente en términos políticos. Hubo una la semana que pasó, que el título, no me la voy a cantar, es Alta Coimera, y habla de Karina. Alta Coimera juega con la música y la canción de Guantanamera, ¿no? Y esa canción, Alta Coimera, Karina es Alta Coimera, esa es la frase, ya se repite en las canchas de fútbol, en los espectáculos musicales, en las conversaciones diarias. Y bueno, como se diría, cuando entra ese concepto en las bases, no se necesita ningún estudio especial ni expertos para saber que hay un deterioro acelerado en términos de legitimidad política, social del gobierno de Milei. Por último, entonces, Alfredo, ¿podría darse un juicio político contra Milei y podría forzarse la renuncia de Karina Milei antes de que termine este mandato? Mira, la renuncia de Karina sería la renuncia de Javier Milei. O sea que me parece que ahí están íntimamente vinculados. No me imagino que siga Javier Milei sin Karina Milei. Más por lo que se sabe de la historia familiar, de lo que incluso dice Javier Milei sobre lo que representa su hermana Karina para él y para el ecosistema del poder liberal libertario, ¿no? De este gobierno de ultraderecha. O sea que van de la mano, no. Acá el interrogante que yo planteo, y la verdad no tengo una respuesta, es si Javier Milei tiene vocación de poder y capacidad para que en los últimos 2 meses hacer un reordenamiento general de gobierno y a partir de ese reordenamiento general del gobierno que incluye otro plan económico con otros o con otros protagonistas pueda transitar hasta el fin del mandato. Si no tiene esas características que mencioné, y bueno, se abre un escenario por lo menos inquietante. Alfredo Zayat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y fue muy agradable la conversación y espero que por lo menos sirva para tratar de entender un poquitito qué es lo que está sucediendo en la Argentina.